Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos de la Torre del curso de razonamiento verbal, un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días a todos los presentes, un abrazo afectivo, un abrazo de oso y que todas sus metas se cumplan. Muy buenos días a todos los presentes. A ver, vamos a ver, voy a poner correcto, vamos a ver. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Marjorie. ¿Cómo estás, Víctor Fabricio? Y Ángel Anthony, antes que pregunte, me dice video positivo, audio positivo. Y buenos días, Ángel Anthony Quispe. Buenos días, Joaquín Alberto Uribe. Teresita Esther, muy buenos días. María Rosario, muy buenos días. ¿No? Y estamos haciendo hincapié en que estamos en la vida, todo se puede, depende pues de nuestro esfuerzo. ¿Sí? Buenos días, estamos María Rosario Jiménez. Ahora, la pregunta, aunque ya Ángel Anthony Quispe respondió, que quiero saber cómo está la conectividad de Internet, cómo está la imagen, si se está viendo la diapositiva, y si es que se escucha el audio, la voz que estoy, ¿no? Por la cual estoy transmitiendo. ¿No? Respóndeme por favor a través del chat, ¿todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Sí? ¿Todo bien? Por favor, para comenzar la exposición de la clase. A ver qué me dicen ahí. Todo ok, todo ok. Good morning. Buenos días, Diana. ¿Cómo estás, hija? Sí, entonces creo que ya estamos comprobada la conectividad. Así que vamos a comenzar presentando el tema del día de hoy. Hoy vamos a trabajar los signos de puntuación en la comprensión lectora. Los signos de puntuación en la comprensión lectora. ¿Sí? Si los signos de puntuación ayudan a interpretar un texto, si los signos de puntuación ayudan a entender el significado de un texto. Y para ello vamos en primer lugar a recordar cuáles eran los signos de puntuación, pues, ¿no? Que se sabe algo desde primaria. Tenemos al famoso punto, a los dos puntos, a los puntos suspensivos. Voy a poner la plumilla para poder hacer anotaciones, perdón. A ver, voy a poner la plumilla, acá está. Entonces, ahora sí, tenemos al punto, repito, los dos puntos, los puntos suspensivos, tenemos al punto y coma, a la coma, al asterisco, apóstrofe, comillas sencillas, las comillas dobles, los guiones, tanto el guión simple, el guión largo, el guión bajo, las diagonales, estamos llamados también slash, tanto la normal como la inversa, los signos de exclamación, los signos de interrogación, los paréntesis, usamos las llaves, los corchetes. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar. Hola, Fran, ¿cómo estás, hijo? Fran Rodríguez. Bien, vamos a ver si podemos entender cuál es la importancia, cuál es la importancia de los signos de puntuación. Voy a poner un ejemplo 1 y un ejemplo 2. Profe, pero son las mismas palabras, ¿sí? La palabra liberarlos, la palabra no y la palabra matarlos. También voy a poner un ejemplo 3 y un ejemplo 4 y también un ejemplo 5 y un ejemplo 6. A ver, voy a ver el ejemplo 1 y 2. Se tratan de las mismas palabras, liberarlos, no y matarlos. Se tratan de las mismas palabras. Voy a poner signo de puntuación, voy a poner el punto en primer lugar. El punto es, para los dos va a ser el mismo, un punto final. Después de matarlo indica que ahí termina el enunciado. Correcto, muy bien. Tenemos los liberarlo. Pero le voy a poner coma. En el ejemplo 1, la coma va a estar después de liberarlos. Y en el ejemplo 2, la coma está después de no. Uy, qué feas comas me está saliendo chueca. Voy a hacer las correcciones para ver. Ahora sí voy a corregir y decimos. En el primer ejemplo, aquí va a estar la coma. Y en el segundo ejemplo, acá va a estar la coma. Ahí está. Ahora sí. ¿Sí? Recuerde usted que la coma indica una pequeñísima pausa y después continúa. Liberarlos, no matarlos. En el segundo ejemplo sería
sin pausa, liberarlos no, y ahí recién la pausa, liberarlos no, matarlos. ¿Sí? Recuerde, ejemplo 1, liberarlos, no matarlos. Ejemplo 2, liberarlos, no matarlos. Pregunto, a pesar de que son las mismas palabras, en el mismo orden, no hemos cambiado de palabras, pregunto, ¿por qué el mensaje es distinto si son las mismas palabras y en el mismo orden? ¿Cuál es el factor que ha hecho que cambie el significado de estas expresiones? Porque en el ejemplo 1 se está diciendo, libérenlo, no los maten, hay que liberarlos. En el ejemplo 2 dice, no lo liberen. Mira, son mensajes opuestos. Hay que matarlos. Liberarlos, no, matarlos. Correcto, excelente Víctor Fabricio, excelente Diana. Quiere decir, quiere decir esto, que donde yo coloque una coma, puede cambiar los mensajes, los significados, y el lector que no respete, los signos de puntuación, las pausas, las entonaciones que diga, puede interpretar mal un texto. Entonces es fundamental, cardinal, capital, medular, esencial, pregunto, tener en cuenta en el análisis textual los signos de puntuación. ¿Sí? Correcto. Ejemplo número 3 y ejemplo número 4. Ejemplo número 3 y ejemplo número 4. Correcto, María José del Pilar. En el primer ejemplo, en el ejemplo 3, a ver, voy a poner dos comas, una después de Luis. Uy, esta coma muy gruesa. Una coma después de Luis. Perdón, quería borrar, ¿no? Y una coma después de profesor. Ahí está. Luis, dijo el profesor, juega fútbol. Y ahí el punto final. Y en el ejemplo 4, Luis dijo, ahí le voy a poner 2 puntos. Luis dijo. Después de dijo le voy a poner los 2 puntos. Y a continuación voy a ponerle comillas. Y a continuación le voy a poner comillas. Ah, perdón, sí. Bien, el mensaje ya es distinto, a pesar que son las mismas palabras, ¿sí? Pero lo que le hace cambiar de significado, de mensaje, es los signos de puntuación, no la palabra, porque son las mismas palabras y en el mismo orden. En el ejemplo 3, Luis dijo el profesor, juega fútbol. Luis dijo el profesor, juega fútbol. O sea, en este caso, el profesor nos dice que Luis juega fútbol. El profesor nos da la información sobre Luis y nos dice sobre Luis, oye, Luis juega fútbol. En el segundo caso, quien nos da la información es Luis, no el profesor, ¿no? Recuerde, en el ejemplo 3, quien habla es el profesor y nos dice que Luis juega fútbol. En el ejemplo 4, quien va a hablar es Luis. Luis dijo, ¿qué cosa? Literalmente, con la misma palabra que el profesor juega fútbol. Mensajes distintos, a pesar que las palabras son las mismas y en el mismo orden. Y el ejemplo 5 y 6. Y el ejemplo 5 y 6. No se va a usted olvidar. ¿Sí? En el ejemplo 5 y 6, escúchame por favor, en el ejemplo 5 y 6, dice, si el hombre, son las mismas palabras, fíjate por favor, quiero que lo cotejes, la palabra mujer, andaría, todo está acá. Pero voy a cambiar, le voy a poner punto final a ambos. Ahí está. Ahí. Pero voy a ubicar una sola coma, estamos, y vas a ver cómo cambiaría. Una coma después de mujer, a ver, y una coma después de valor en la 6. No, después de tiene. A ver, ¿cómo se leería el ejemplo 5? Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a 4 patas en su búsqueda.
Según el ejemplo 5, la mujer tiene mucho valor y el hombre tendría que estar detrás de ella. ¿Mm? Y en el segundo caso, quien tiene el valor no es la mujer, sino el hombre. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda. Mensajes distintos, a pesar que son las mismas palabras. Excelente, Joaquín. ¿Sí? Ángel Anthony, correcto. Ahora, sigamos. ¿Qué son los signos de puntuación? Son marcas gráficas, ¿correcto? Que no son números, recuerden, no números, no letras, pero aparecen en los textos escritos con el fin. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su objetivo? Contribuir a su correcta lectura e interpretación. Va a aprender a interpretar el texto. ¿Qué marcan? Marcan pausas, marcan entonación, ¿sí? Ayudan a ver, la estructura del texto, no lo he puesto acá, sí, la organización del texto. O sea, los signos de puntuación son importantísimos, chicos, chicas. Ahora, vamos a analizar el principal signo de puntuación, que es la coma. La coma es el principal signo de puntuación. Pero para ello voy a hacerte algunas preguntas, a ver si es que tienes teoría. Quiero medir el nivel en que estás para que así yo pueda saber qué voy a enseñar. Vamos, primera pregunta, todavía tú respóndeme según lo que tú crees, todavía no he hecho la teoría de la coma. Dice, ¿qué afirmaciones es o son correctas respecto al siguiente texto? Me dijo que, coma, aunque tarde, coma, debía asistir a la reunión que había sido pactada para las 4 p.m. Añadió que si podía faltar a la cena, añadió que sí podía faltar a la cena que se convocó para la noche. Respuesta, a ver. ¿Cuál sería la respuesta? Le pregunto, chicos, al que me dice Joaquín, que me dice Ángel, María José del Pilar, Diana, Víctor Fabricio, Fran, Teresita, Marjorie, Kevin, etcétera. Estaba preguntando qué afirmaciones correctas. Ya estoy viendo sus respuestas. Excelente, excelente. Bien, listo, listo. Visto su participación de José Luis, de George, de Carla, de Marjorie, y Joel Omar. A ver, vamos a ver. Me dijo que, una pausa, aunque tarde, estas dos comas son correctas, también planteadas. Me dijo, estas dos comas están bien, le voy a poner un check. Bien, bien. Me dijo que, aunque tarde, entre comas, debía asistir a la reunión que había sido pactada para las 4 p.m. Añadió añadió que sí podía faltar a la cena que se convocó para la noche. ¿Mm? Esta coma que está acá es incorrecta. Recuerde que este sí es afirmación, no es condicional. ¿Sí? Me dijo
aunque tarde, que debía asistir a la reunión que había sido pactada para las 4. Añadió que sí podía faltar a la cena. Añadió que sí podía faltar. Entonces, acá no debe estar esa coma. Después del que no debe estar la coma. Ahora, la palabra, la coma que está después de la cena, estamos, no necesariamente es incorrecta. Podría ser correcta esta zona. Podría ser de acuerdo a cómo lo interpretes. Que sí puede faltar a la cena que se convocó en la noche. Puede ser con coma o sin coma, depende de lo que quieras especificar o aclarar. Eso lo voy a explicar después, no te preocupes, por favor. Entonces, vamos a ver, veamos la solución. La coma previa a aunque es incorrecta. No, eso está mal. La coma posterior a tarde es incorrecta. No. La coma previa a sí es incorrecta. Sí. La coma posterior a cena. La coma posterior a cena es necesariamente incorrecta. No. Puede ser correcta o puede ser incorrecta, depende, estamos de lo que se quiera dar a entender. ¿Es necesariamente? No. Por lo tanto, la respuesta correcta es solo 3. Solo 3. ¿Sí? Ya, estoy viendo en qué están fallando. Estoy fallando. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Marque la alternativa que se encuentre correctamente puntuada. ¿Cuál sería su respuesta? Recuerde que aquí estoy en una especie de examen de diagnóstico sobre este tema para poder ayudarte. Acá. Marca la alternativa que se encuentre correctamente puntuada. Ya, la pregunta número 2. ¿Qué dirán ustedes? Bien, 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 Diana, Carolina, Rocío del Pilar, Martín, Alejandra, no, después de eso me interesa cómo están participando. Chévere, chicos. A ver, la respuesta correcta acá, a ver, la A, nuestro primo. Si aquí hay una coma, acá debería aparecer otra coma acá. Nuestro primo, que vive en las Antillas, vino de visita. Entonces, esto no está bien puntuado. Falta una coma. La B, los alumnos de la profesora Rosemary son los mejores del curso. No, está mal, esta coma está mal. Estamos, porque después del sujeto no debe estar la coma. Pues. ¿Quiénes son los mejores en el curso? Los alumnos de la profesora Rosemary. Todo este es el sujeto. Entonces, entre el sujeto y el predicado no pueden haber comas. Vale. C, el afamado docente de redacción, Jesús Guamán. Ajá, está bien. Viajó al extranjero. En este caso es una aposición, va entre comas, esto está bien. Los plumones, como numerativa, este está bien. Las reglas y los lapiceros, este es el sujeto. ¿Quiénes se me quedaron en el bus, mami? ¿Quiénes se quedaron? Los plumones, las reglas y los lapiceros. Este es el sujeto. Y entre el sujeto y el predicado, no puede haber la coma. Esto está mal. Esta coma está mal. Esta coma después de bus sí es correcta, porque está indicando con quién está hablando. El autor está hablando con la mamá. Entonces aquí se debe poner la coma. ¿Sí? Entonces me preguntan que se encuentre correctamente puntuada la alternativa C. Y para terminar, solamente para terminar, la tercera pregunta. Marque la alternativa incorrecta. En la tercera pregunta, ¿cuál es la incorrecta?
A ver, Bernardo, cuando yo introduzco una aclaración, esto es una aclaración en el colmo de la frescura, cuando yo introduzco una aclaración, puede separarse entre guiones, está bien, puede separarse entre paréntesis, también, sí, está bien, la A está bien. La B, la historia, aquí falta una coma, cierto o no, aclaración, era de lo más descabellado, la B es incorrecta. Miriam decidió abandonar el proyecto, está bien, no hay ninguna coma acá, excelente. Y esta palabra siempre va entre comas, de hecho, coma, sus motivos no parecían convincentes. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa B. Muy bien. Hasta acá ya he planteado, ¿correcto? Evaluado. ¿Cómo estás? Y me estoy dando preguntas que sí, más o menos domina lo que es signo de puntuación. Entonces vamos a ponerle un poquito más fuerte. Tú debes saber que hay varios tipos de comas. Tú debes saber que hay varios tipos de comas. Hay una coma que se va a llamar coma enumerativa. Repito, hay una coma que se va a llamar coma enumerativa. ¿Sí? Cuando a mí me dan una enumeración, es decir, una serie de elementos, uno detrás de otro, entonces lo que yo debo hacer, los elementos de la serie o de la enumeración se deben separar con comas. ¿Sí? Y entonces voy a poner números acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 ejemplos. ¿Me escuchas por favor? Son 8 ejemplos. Ahora, entonces cuando a mí me dan una serie, por ejemplo, ¿qué tengo que comprar para el fin de semana? ¿Qué cosa? A ver, no me dan patatas, ensalada, pan, leche, y fruta. Enumerado, esto es una serie. Entonces, los elementos que se enumeran se separan con comas. Patatas, coma, ensaladas, coma. Y cuando llego a llegar al último elemento, se cierra con la I. Significa la I, estamos que la enumeración ha terminado. Entonces, la coma enumerativa separa elementos que se están enumerando. Estamos, dos. Pueden haber dos formas de enumerar, las completas y las incompletas. Por ejemplo, cuando digo en la número 5, ubíquese la número 5, digo, acudió toda la familia, a ver, abuelos, padres, hijos, cuñados, y cuando yo pongo el etcétera, estoy diciendo que hay más elementos. Entonces, las enumeraciones, me escucha por favor, pueden ser así, enumeraciones completas y pueden haber enumeraciones incompletas. Recuerde, ¿cómo se clasifican las enumeraciones? Enumeraciones completas y enumeraciones incompletas. Cuando la enumeración es completa, debes terminar la enumeración en la parte final con I, con o con I, y ahí estarías terminando la enumeración. Cuando es una enumeración incompleta, terminas con los puntos suspensivos, que indica que continúa la serie, o terminas también con el etcétera, que indica que sigue. ¿Correcto? No te vayas a olvidar. Entonces, la número 1 es una enumeración, pues, completa. ¿Sí? La 2 era un estudiante, enuméralo, muy inteligente 1, colaborador 2 y enumeración completa. 3, no le gusta. A ver, ¿qué no le gustaba? Los mejillones 1, los caramelos, ni los pulpos, ni, ahí termina. Quiere vino, cerveza o refresco, ahí termina también esta enumeración. Entonces yo puedo decir claramente que la 1, 2, 3 y 4 le van a llamar, en otras palabras, enumeraciones completas. La 5 y la 6, 5, acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, coma, etcétera. Sigue la numeración. Estamos amodelando el salón porque hemos comprado. ¿Qué has comprado? Enumera el sofá, las alfombras, la lámpara, y cuando pones puntos suspensivos también significa que hay más cosas que has comprado. Entonces hay enumeraciones completas y enumeraciones incompletas. Por ejemplo, la número 8, el ejemplo 8 es una enumeración completa. Así se conocieron, se enamoraron, se casaron y terminó la enumeración y tuvieron 3 hijos. En cambio, ¿qué pasa, profesor? Escúcheme por favor con el número 7. ¿Qué pasa si me dan una enumeración
y no lo hacen terminar en i, en ni, en o. Y tampoco en la parte final le ponen pues etcétera o puntos suspensivos. Entonces, cuando no sucede eso, tú vas a analizar el contexto del texto. Te vas a fijar en el texto, ¿bien? Para saber si es una enumeración completa o incompleta. Por ejemplo, en el 7, todo en el valle transmite paz. Los pájaros, el clima, el silencio. Estoy enumerando, pero como no hay i, yo no sé si ahí termina. Y como no hay los puntos suspensivos, tampoco sé si continúa. Entonces, ¿qué vas a indicar? El contexto. En este caso, todo en el valle, esta palabra es importante, todo en el valle transmite paz, todo. Los pájaros, el clima, el silencio. ¿Qué da a entender? Que son los únicos elementos en un valle. O sea, en un valle solamente hay silencio, hay pájaros y hay clima, nada más. O sea, no hay de repente liebres, no hay insectos. Si te das cuenta, entonces el texto dice, todo en el valle transmite paz, los pájaros, el clima, el silencio. Aunque no te lo diga por el contexto, sabemos que esto va a ser una enumeración incompleta. Esto es una enumeración incompleta. Entonces lo que te quiere decir es que todo en el valle transmite paz, los pájaros, el clima, el silencio y los otros elementos del valle también están acá. Es una enumeración incompleta. Pero podrían haber enumeraciones completas. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 3. Estamos, quien te habla, estamos Pedro, quien te habla, coma Pedro, coma José, punto. Entonces, por contexto, ahí sabemos que sería una enumeración completa. Si son 3, se mencionó los 3, ya no hay más ya. Excelente, Josué, excelente, Manuel. Entonces, las enumeraciones se clasifican en enumeraciones completas y enumeraciones incompletas. Otra clasificación de las enumeraciones. ¿Me escucha? Van a haber enumeraciones sidénticas y van a haber enumeraciones asidénticas. Recuerde, por favor, enumeraciones sidénticas, mejor le pongo ya. Punto. Enumeración sidéntica. Y enumeraciones asidénticas. Te explico. ¿Qué es una enumeración sidéntica? La enumeración sidéntica es cuando el orden de los elementos que se están enumerando sí importa. ¿Qué debe hacer usted? Bueno, te despiertas, te levantas, te duchas, tomas tu desayuno y te vas a trabajar. Pero yo no puedo decir tomas ducha, te despiertas, vas a trabajar, tomas desayuno. O sea, el orden aquí sí es importante. Entonces, cuando el orden importe y cambiar el orden va a alterar el significado, entonces se llama enumeración sidéntica. Si el orden no importa, si el orden no importa, se va a denominar enumeraciones asidénticas. Si yo digo, tráeme para mañana papel, lápiz y regla, lo puedes cambiar el orden, tráeme regla, lápiz y papel, lo puedes cambiar el orden y no altera el mensaje. Entonces, la enumeración sidéntica es la que el orden sí importa. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. En el ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es una enumeración asidéntica. ¿Por qué asidéntica? Porque el orden no importa. Tengo que comprar para el fin de semana patatas, ensalada, pan, leche y fruta. Cambia el orden. Tengo que comprar para el fin de semana leche, fruta, ensalada, pan y patatas. ¿Cómo era el estudiante? Era un estudiante muy inteligente, colaborador y de buen carácter.
hay problema ahí, de buen carácter. Si cambias el orden, no importa, era un estudiante de buen carácter, inteligente y colaborador. Igual que en la 3, no le gustan los mejillones, los calamares ni los pulpos, no le gustan los pulpos, los calamares ni los mejillones. ¿Quiere vino, cerveza o un refresco? ¿Quiere refresco, vino, cerveza? Cambia el orden. Acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados. Acudió toda la familia, hijos, cuñados, padres, abuelos. Y fue cambiar el orden y no altera. Estamos amueblando el salón. Hemos comprado el sofá, las alfombras y la lámpara. Hemos comprado las alfombras, el sofá y la lámpara. Hemos comprado la lámpara, el sofá y las alfombras. El orden no importa. Y en la 7 también, todo en el valle transmite paz, los pájaros, el clima, el silencio. Todo en el valle transmite paz, el clima, el silencio, los pájaros. Y sigo cambiando el orden. En cambio, en la 8, si yo digo, así se conocieron, se enamoraron, se casaron y tuvieron 3 hijos. ¿Qué pasaría si este elemento que se está enumerando de acá, el cambio de orden? ¿Qué pasa si yo lo pusiera acá? Así se conocieron y tuvieron 3 hijos. Se enamoraron, ¿no? Se conocieron, tuvieron 3 hijos, se enamoraron, estamos y se casaron. Aquí, por favor, voy a corregir porque no está bien. Acá. ¿Sí? Y si esto de acá lo cambio, por ejemplo, para acá, se conocieron, se enamoraron, tuvieron 3 hijos y se casaron. Aquel orden sí importa. Entonces, cuando yo tengo una enumeración, puede ser que el orden no importa, enumeración asidéntica, y podría ser que el orden sí importe, enumeración sidéntica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se clasifican las enumeraciones? Las enumeraciones pueden, ser completas o incompletas, como dice Ángel Anthony. Completas si usan el i, ni y el o. Incompletas si terminan en etcétera y los puntos suspensivos. Si es que no hay estos elementos, entonces el contexto te va a ayudar a determinar si es completa o incompleta. La enumeración asidéntica, el orden de los elementos que se están enumerando no importa, y si idéntica, el orden de los elementos, el orden de los elementos que se están enumerando sí importa. Pregunto, chicos, hasta acá, ¿estamos entendiendo la coma, esta coma? Esta coma separa los elementos de una enumeración, de una serie. Sí, todo bien, María José. Correcto, María José del Pilar me dice todo bien. Ángel Anthony Quispe también, sí, muchachón, es un buen alumno. Lucero Milagros Cabezas me dice que sí. Entonces vamos a continuar. Hay otra coma, me escucha por favor, hay otro tipo de coma que se va a llamar coma de intercalación. Recuerde, coma de intercalación. Se va a llamar coma de intercalación. Ahora, para que se pueda entender esta coma, voy a hacer un gráfico. Cuando las personas hablan, estamos o escriben, en este caso vamos a ver un ejemplo, ahí está un joven, y que va a comenzar a hablar. Cuando lo que uno habla, lo que uno escribe, se va a llamar discurso en comprensión de texto. Se le va a llamar discurso. Entonces, cuando una persona habla, por ejemplo, esta persona dice bla, bla, cada rayita va a significar, estamos una para bla, bla. Cuando una persona está hablando, a veces tiene la necesidad de interrumpir su discurso. Y y estamos inmediatamente, estamos intercalar una aclaración, una explicación, un comentario. Es decir, este joven puede estar hablando bla, 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 y puede de repente suspender su discurso para introducir, necesitamos una aclaración, una explicación, un comentario, y después de hacer, estamos esa explicación, ese comentario, continúa con el discurso anterior.
Al discurso, al discurso principal, que es, ¿no?, el que está hablando inicialmente, se le va a llamar discurso horizontal. Recuerden, se le va a llamar discurso horizontal. Y el discurso que se introduce, que se intercala como una explicación, una aclaración, un floro, un comentario, se le va a llamar discurso vertical. Entonces, en el acto comunicativo, a veces se da lo que se llama la intercalación. Quiere decir que el autor deja de hablar, deja de hablar para introducir y hablar, estamos intercalar un comentario, una explicación, un floro, estamos, para que después siga en su análisis. Entonces, este discurso vertical, en el caso de la escritura, se hace mediante paréntesis. Dentro de los paréntesis uno puede introducir un comentario, una explicación, un floro. Puede utilizar guiones. Algo entre guiones también podría entenderse como una aclaración o explicación. Pero también se puede utilizar las famosas comas de intercalación. Comas de intercalación. Estas comas de intercalación, escúchame por favor, deben ir necesariamente en número de 2. Una que inicie, aquí comienza el floro, por decir, y hasta dónde termina. Tiene que haber 2 comas. Espero que se me esté entendiendo esta calidad. Sí, chévere. Entonces, esta coma de intercalación, mucho cuidado, dice así. Los escaladores, ejemplo 1, voy a enumerar para que no se confunda. En el ejemplo 1, los escaladores, oye, espera, voy a aclarar, voy a explicar, voy a decir algo que no es con el discurso inicial. Oye, que estaban agotados, no pudieron alcanzar la cumbre. Fíjese las comas. ¿Sí? Y lo que está acá se está intercalando. Discurso vertical. El segundo ejemplo también, los escaladores, que al inicio estaban confiados, no pudieron alcanzar la cumbre. Lo principal, discurso horizontal de los escaladores, no pudieron alcanzar la cumbre hoy. Al inicio estaban desconfiados. Eso de ahí, recuerden nuevamente, esto de acá está entre comas de intercalación. 3. Simón Bolívar, el libertador, no te olvides, esa es otra aclaración. Se honra como padre de la patria en Venezuela. 4. José Martínez Ruiz, oye, sí, él es Azorina, perteneció a la generación del 98. Y Mario se presentó a las 12 en nuestra casa y ahí algún comentario, vaya barbaridad, ¿no? Sin haber llamado antes. Entonces, los elementos que estoy subrayando son elementos que se intercalan o que introducen el discurso vertical. Por 2 guiones, sí, 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 Juan Jesús. Pero hay recomendaciones. Hay reglas que nos plantea la Real Academia, hay reglas, pero también hay sugerencias. ¿Qué quiere decir? Que no es una regla, pero te sugiere que hagas así. Sí, en este caso, sí, las comas de intercalación se pueden reemplazar por 2 guiones, pero hay sugerencias, ¿no? Cuando el tema de repente es muy lejano, no es tan cercano, se prefiere, estamos los guiones, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, la coma de intercalación es la que introduce estas explicaciones, estas aclaraciones, este floro. Correcto, no te debes olvidar. Sí, ahora, pero dentro de la intercalación van a haber modalidades. Van a haber modalidades. Van a haber modalidades. Escúchame, por favor, van a haber modalidades. Un ratito voy a poner, se ha caído el... Ahora sí, van a haber modalidades.
A ver, escúchame bien, escúchame bien. ¿Sí? Cuando uno intercala, lo que uno introduce, podría ser una explicación, miren las variantes, podría ser una explicación, podría ser un incidente, o podría ser una aposición. Podría ser una aposición. Voy a diferenciar. Ya, voy a diferenciar. Escúchame por favor, ¿ya? Voy a utilizar el ejemplo 1, 2 y 3. Una explicación nos va a indicar el por qué. Ejemplo 1. Los escaladores. Viene la coma de no, que estaban agotados, no pudieron alcanzar la cumbre. Me estaba olvidando, chicos. La coma de intercalación introduce un elemento que puede ser suprimido. Si yo suprimo los siguientes elementos, los voy a resaltar, ¿ya, chicos? Si yo suprimo esto de acá, la oración no cambia de sentido. Si yo elimino esto de acá, no cambia de sentido. Se mantiene porque esto se ha metido. No es parte del discurso principal u horizontal. Entonces, en el ejemplo 1, los escaladores, y ahí introduzco, estamos, un elemento que estaban agotados, no pudieron alcanzar la cumbre. Pero lo principal es que los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre. Ahora la pregunta es, ¿por qué no pudieron alcanzar la cumbre? ¿Sí? En el ejemplo 1 estoy, ¿por qué estamos? ¿Por qué por qué no habrán podido alcanzar la cumbre? Dice, los escaladores que estaban agotados no pudieron alcanzar la cumbre. Te pregunto, entonces, ¿por qué los escaladores no habrán podido alcanzar la cumbre? ¿Qué me dirías si te pregunto, por qué no habrán podido alcanzar la cumbre? Porque estaban agotados. Quiere decir que eso es una explicación. Ahora, en el ejemplo 2, en el ejemplo 2, los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre. Los escaladores que al inicio estaban confiados. Según el ejemplo 2, los escaladores que al inicio estaban confiados, los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre. O sea, ¿por qué no alcanzaron la cumbre? En el ejemplo 2, porque al inicio estaban confiados. Esa sería una respuesta. No, claro que no, pues. Quiere decir que esto viene a ser no una explicación. Entonces quiere decir que en el ejemplo 2 lo que está entre comas no es una explicación. Y si no es una explicación, entonces es una especie de aclaración, pero que no explica y se le va a llamar incidente. En otras palabras, lo que está entre comas de intercalación, escucha por favor, lo que está entre comas de intercalación, y que lo que está dentro de la coma de intercalación es la explicación, a esa coma se le va a llamar coma explicativa. ¿Por qué?
porque está introduciendo una explicación. Profe, lo que está entre comas de intercalación no tiene, o sea, no explica, profe, por qué no pueden alcanzar. Entonces, si no es una explicación, es un incidente. Por lo tanto, la coma de intercalación se le va a llamar coma incidental. Entonces, coma intercalación. Primer tipo de coma intercalación, coma explicativa. Segundo tipo de coma intercalación, coma incidental. ¿Cuál es la diferencia? Que la coma explicativa introduce una explicación y la coma incidental introduce un elemento incidental. Un incidente, es decir, una situación que no tiene mayor referencia para entender el porqué de la información principal. Entonces, escúcheme, estimado alumno, estimada alumna. ¿Sí? Sin embargo, acá, voy a hacer una situación, por favor. ¿Dónde puedo hacerlo? Espacio. A ver, voy a trabajar acá. No confunda usted una explicación con un incidente y no lo confunda usted con esto que lo voy a poner en la parte final, que se va a llamar especificación. Que se llama especificación. No confunda, vuelvo a repetir, la explicación, el incidente, con la especificación. Con la especificación. Voy a corregir. No entiendo, profesor. Es diferente. Voy a poner el ejemplo 1, ¿ya? Miren acá. A ver. En el ejemplo 1 usted ve una coma acá. Ve otra coma allá. ¿Qué pasaría si usted quitara la coma? ¿Cuál es la diferencia con que hubiera la coma? Si no hay la coma, eso que está resaltado de amarillo no sería una explicación, sino sería una especificación. Pero ¿cuál es la diferencia, profesor? Si es que hay la coma, los escaladores, estamos, si hay la coma, estoy en el ejemplo 1, si hay la coma, explico que los escaladores estaban agotados. No estoy diciendo que algunos estaban agotados, sino que los escaladores, ¿sí?, estaban agotados y que los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre. Si es que no hay la coma, estoy diciendo que hay dos tipos de escaladores, los que no están agotados y los que están agotados. Eso es sin coma. Y los que estaban agotados, los escaladores que estaban agotados, esos no pudieron alcanzar la cumbre. Dando a entender que los escaladores que no estaban agotados sí pudieron alcanzar la cumbre. Y lo mismo sucede en el ejemplo 2. En el ejemplo 2, ¿sí?, estoy diciendo que los escaladores, ¿sí?, no pudieron alcanzar la cumbre. Y aclaro a través de este incidente, ¿no?, que los escaladores al inicio estaban confiados, en general, porque ahí estoy diciendo un incidente de los escaladores, pero no especifico. Si no hubiera la coma en la número 2, entonces estoy diciendo que ciertos escaladores no pudieron alcanzar la cumbre. ¿Quiénes? Los que estaban al inicio confiados. Dando a entender que hay dos tipos de escaladores. Los que al inicio estaban confiados y los que al inicio no estaban confiados. Y los que al inicio estaban confiados, esos escaladores no pudieron alcanzar la cumbre. Ahí sí sería si no hubiera las comas.
Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Ujú. A ver si me entiende, por favor. Si me he entendido. Voy a poner un ejemplo. Voy a buscar un espacio para poner ya. Ojalá que haya espacio. Aquí. No estoy analizando este tema, sino estoy buscando el espacio para escribir. Los niños que son inocentes los niños que son inocentes deben ser protegidos. Escúchame por favor, los niños que son inocentes deben ser protegidos. Te pregunto acá, escúchame. Deben ser protegidos. A ver. Si yo le pongo la coma acá, espero que lo esté viendo. Le he puesto las comas. Dice, los niños que son inocentes deben ser protegidos. ¿Deben ser protegidos, pregunto chicos, todos los niños o algunos niños? ¿Qué me diría usted? Si yo le pongo así, le escribo así, ¿quiénes deben ser protegidos? ¿Todos los niños o algunos niños? ¿Qué me diría usted? ¿Todos o algunos? Claro, cuando va entre comas, eso de acá o es explicación o es incidente. Y se puede eliminar. Y si yo eliminara esto de acá, si yo eliminara eso, estamos. Si yo eliminara eso, si yo elimino eso, ¿qué diría? Los niños deben ser protegidos. En general, todos. No solo los inocentes. No, Arturo. No, papá. Vuelvo a repetir. Si es que hay la coma, lo que quiere decir que lo que está entre comas se puede eliminar, porque es o una explicación o es un incidente, es algo que se intercala y puede ser eliminado. Entonces, ¿qué diría? Los niños deben ser protegidos. No está hablando de algunos. Entonces, si es que está en la coma, escúchame por favor, el autor está poniendo, estamos, un incidente que puede ser eliminado o una explicación que puede ser eliminado. Pero si el autor, escúchame por favor, no le quita la coma, le voy a quitar, así se escribe así. Acá significa los niños que son inocentes. Acá sí, sin comas, deben ser protegidos algunos niños. ¿Quiénes? Los que son inocentes. Implica esto que hay dos tipos de niños, los inocentes y los no inocentes. Y los inocentes deben ser protegidos. Eso se debe entender. No confundan, no estoy en la coma vocativa. Manuel Alejandro Choc, no estoy en la coma vocativa. He buscado un espacio para escribir, eso es lo que yo dije. La coma vocativa todavía no la digo yo. Estoy en la coma, estoy en la coma. Entonces, cuando no hay comas,
se puede omitir la frase que está entre comas. Correcto, María José. Si no hay comas, no lo puede usted omitir. Usted no podría hacer esto. Usted no podría hacer esto. Esto no podría ser. ¿Sí? No podría así borrar. Porque estaría quitándole el sentido que le quiere. Eso no podría. Si no hay coma, usted no puede eliminar. ¿Sí? Recuerden. Si hay la coma, sí lo puede eliminar. Si no hay la coma, a esta zona de acá se le va a llamar, estamos especificación. Se le va a llamar especificación. Y si se especifica, se divide en dos grupos, pues. Los niños que son inocentes deben ser protegidos. Entonces, debo entender que hay otros niños que no son inocentes. Entonces, acá se está especificando. Se especifica. Es una especificación. ¿Sí? Entonces, voy a retroceder. Entonces, si va entre comas, se puede eliminar. Si los que va entre comas es una explicación, coma explicativa. Si es un incidente, coma incidental. ¿Cuál es la diferencia? Que la explicación dice el por qué. El incidente no dice el por qué. Sí, Manuel Alejandro Choc. Pero eso todavía lo voy a decir después. Pero lo que tú dices es cierto. La coma vocativa se puede definir como la coma que separa a la persona con quien nos dirigimos en el mensaje cierto, eso es cierto. Pero estoy en la coma de intercalación, en esta coma. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si lo que se introduce, lo que se intercala, es igual que el antecedente? Es igual. Simón Bolívar, y él era conocido, somos como el libertador, por eso que está con mayúscula, porque esa era su chapa. Es igualito, ¿no? Estamos Messi, la pulga. Entonces, sí, Miguel Grau, a ver, dígame usted, Miguel Grau, ¿cómo es conocido Miguel Grau? ¿Cómo se le conoce a don Miguel Grau Seminario? ¿Cómo se le conoce? Como el caballero de los mares, correcto, eso es una oposición. ¿Por qué lo mismo? Entonces, cuando hay una igualdad total, entonces en este caso se le va a llamar aposición y la coma va a ser coma apositiva. Está fácil, ¿ah? Si lo que se intercala es una explicación, coma explicativa. Si lo que se intercala es un incidente, coma incidental. Lo que se intercala es una oposición, coma apositiva. José Martínez Ruiz es conocido como Azorín. Entonces, Azorín es lo mismo que José Martínez Ruiz, hay una igualdad. Entonces, esta coma será una coma apositiva, porque es una aposición. ¿Sí? No te vayas a olvidar. ¿Sí? Es una aposición. Bien. ¿Y cómo diferencio yo con la explicación, con la posición? En la posición, tú puedes eliminar cualquiera de los dos elementos, o Simón Bolívar o Libertador. Yo puedo decir, Simón Bolívar se honra como padre de la patria. El Libertador se honra como padre de la patria. José Martínez Ruiz perteneció a la generación del 98, o puedo decir Azorín perteneció a la generación del 98. Pero eso no lo puedo hacer en el ejemplo 1 y 2. Los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre. Ahora, yo no puedo decir que estaban agotados, no pudieron alcanzar la cumbre, no tendría sentido. Yo puedo decir los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre, pero no podría decir que al inicio estaban confiados, no pudieron alcanzar la cumbre. En cambio, la oposición, como hay una igualdad, yo puedo reemplazar Simón Bolívar por el Libertador o Libertador por Simón Bolívar. Viajaré a Arequipa, la ciudad blanca, coma, la ciudad blanca. Viajaré a la ciudad blanca, viajaré a Arequipa. Nada más. Hay una igualdad total. Entonces ya tengo las comas, la explicativa, la incidental, la apositiva y 5, si lo que se introduce es un comentario, no es una explicación, no dice el por qué, ¿sí? Tampoco nos da un incidente,
ni es una igualdad, sino un comentario personal de aquello que se está diciendo, entonces eso se va a llamar coma de comentario. Entonces, ¿cuántos tipos de coma de intercalación hay? Hay las siguientes: la coma de intercalación explicativa, la coma de intercalación incidental, la coma de intercalación apositiva y la coma de intercalación de comentario. Y eso también lo puedes eliminar tú. Elimina vaya barbaridad. Mario se presentó a las 2 en nuestra casa, sin haber llamado antes. Comentario es vaya barbaridad. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Bien, chicos. Cuando un autor intercala, lo que intercala puede ser una explicación, un incidente, una posición o su comentario. Pregunto, chicos, ¿dudas hasta acá en la coma de intercalación? ¿Alguna duda, chicos? ¿O la coma enumerativa, que son los dos tipos de coma que hemos visto hasta ahora? Si hay alguna dificultad en la coma enumerativa o en la coma de intercalación, o todo bien. Si todo bien, yo continúo. Correcto, todo claro, excelente. Todo bien, José, gracias, gracias. La coma hiperbática. La coma hiperbática. A ver, vamos a ver. Correcto, Ángel Anthony. La coma de intercalación sirve para introducir, para intercalar una explicación, un incidente, una posición o un comentario. Sirve para rellenar básicamente. Correcto, todo claro, me dice. Y estamos, Marjorie, profe, la coma incidental. Claro, si tú, Marjorie, vas a introducir, vas a intercalar, pero lo que vas a introducir no va a explicar ni es una igualdad, sino vas a decir algo de lo que estabas hablando, pero que no es tan importante, por decirlo así, entonces se le va a llamar coma incidental. Ejemplo, mira, los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre. Oye, no estaban agotados, pues, eso explica. O sea, los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre, pero que si al inicio estaban confiados, eso no es importante para decirnos por qué no pudieron alcanzar la cumbre. Entonces, eso de ahí es un que habla. A ver, estamos. Las niñas, que venían de rojo, estaban contentas. El hecho que estén vestidas de rojo no explica el por qué están contentas. ¿Sí? Entonces, ahí es como incidental, porque el que esté vestida de rojo no tiene mayor importancia. Pero si yo digo, las niñas, ¿sí? eh, que recibieron regalos, están muy contentas. Obviamente están contentas y explica bastante eso, que hayan recibido los regalos. Ahí es coma explicativa. ¿Sí? No, 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 Manuel Alejandro Choc. Creo que no estás aquí en la clase, ¿ah? ¿Sí? La coma de intercalación, sirve para introducir aclaraciones. Las aclaraciones pueden ser explicaciones, entonces se llama coma explicativa. Puede ser informaciones que no tienen mayor relevancia, coma incidental. Una posición, coma positiva, quiere decir que la coma incidental es un tipo de coma de intercalación. No es igual, es un tipo de coma de intercalación. Tipo de coma de intercalación, la coma explicativa es un tipo. Otro tipo de coma de intercalación, la coma positiva. Otro tipo de coma de intercalación, la coma de comentario. Pero hay una coma que se llama coma incidental, que es un tipo de coma de intercalación. Claro, y más, estas no son las únicas. Estas no son las únicas. ¿Sí? Pero una por una, estoy en la coma de intercalación y estaba ahora en la coma hiperbática. Faltan más, claro, Arturo Vidal Condori.
La coma hiperbática. Para que se pueda entender la coma hiperbática, escúchame por favor, para que se pueda entender la coma hiperbática, voy a trabajar con los ejemplos. A ver, tengo el ejemplo 1, el ejemplo 2, el ejemplo 3 y tengo el ejemplo 4. Quiero que analice usted el ejemplo 3. Quiero que analice usted el ejemplo 3. A ver, el apuesto alumno de la Academia Pitágoras compra una rosa roja para su enamorada en el lugar que siempre lo hace. No hay ninguna coma porque todo está en el orden que corresponde. Te pregunto, por favor, te pregunto que me digas cuáles son los verbos de esta oración. Estoy en la oración 3, por favor. ¿Cuál o cuáles son los verbos? Pregunta fácil de primaria, no es de secundaria. Ubicar los verbos. Los verbos son las palabras que indican acción, estado, estamos y que estamos, se pueden conjugar ambas, ¿no? Compra y hace, correcto. Compra y hace. Ahí están los dos verbos. Pero de los dos verbos, compra y hace, correcto, compra y hace. De los dos verbos hay uno que es el principal. Cuando tú encuentres antes de un verbo el qué, el cuándo, el cómo, el por qué, esto se va a llamar verbo subordinado, es decir, verbo que no es principal. Si tú después de una palabra qué, quién, cuándo, cómo, ¿sí? Entonces vas a comprar, el verbo central es este, es el verbo principal. Verbo principal. A este verbo principal le vas a preguntar quién. ¿Quién compra una rosa roja para su enamorada en el lugar que siempre lo hace? Y la respuesta va a ser esto que estoy poniendo entre corchetes. El apuesto alumno de la Academia de Pitágoras, eso va a ser el sujeto de la oración. Eso va a ser el sujeto de la oración. ¿Sí? Y compra una rosa roja para su enamorada en el lugar que siempre lo hace. Todo lo que queda, incluido el verbo, todo lo que queda va a ser el predicado. En el sujeto, alumno sería el núcleo del sujeto. Estoy haciendo clase de lenguaje para que entiendas, nada más. Núcleo del sujeto. Él sería modificador directo. Igual que apuesto, es modificador directo del núcleo del sujeto. Como acá hay un enlace de la Academia Pitágoras, vendría a ser modificador indirecto. ¿Correcto? Por favor, se concentran en la clase, no me estén haciendo mucha situación que distraiga, por favor, ¿ya? Entonces, tengo el sujeto, ya analizado. El predicado, el verbo principal se le va a llamar núcleo del sujeto. ¿Quién es comprada? ¿Quién recibe la acción? Una rosa roja. Eso se va a llamar objeto directo. ¿Para quién se lo está comprando? Para su enamorada. Ella se va a perjudicar o beneficiar. Eso se va a llamar objeto indirecto. ¿Dónde lo va a hacer? En el lugar que siempre lo hace. Todo eso de acá, en el lugar que siempre lo hace, todo eso va a ser objeto indirecto. Pero va a ser, estoy confundiendo acá, va a ser circunstancial del lugar. Entonces, ya acabo de hacer, estamos el análisis sintáctico gramatical de la oración. Esta oración tiene el sujeto expreso, el alumno de la Academia de Pitágoras, y tiene un predicado, compra una rosa roja para su enamorada en el lugar que siempre lo hace. En el sujeto ubiqué el núcleo del sujeto alumno y sus modificadores, tanto directos como indirectos. En el predicado ubiqué el núcleo del sujeto, que es el verbo central compra, sujeto directo, una rosa roja, sujeto indirecto, la enamorada, y dónde, cuándo, cómo, por qué, circunstanciales. La regla es que los circunstanciales van al final. Esa es la regla. Los circunstanciales deben ir al final. Y en este caso el circunstancial del lugar va al final, por eso es que no va ninguna coma. Pero ¿qué pasa cuando tú desordenas la oración? Con alguna intención, pero desordenas. Por ejemplo, la oración 4.
Por ejemplo, la oración 4. En la oración 4, si usted se fija bien, dice, en el lugar que siempre lo hace, el apuesto alumno de la Academia Pitágoras compra una rosa roja para su hermana. Si te das cuenta, el circunstancial lo pusieron al comienzo. Por eso es que debe aparecer la coma. Esta coma nos indica el cambio de orden que ha habido. Estamos en los elementos de la oración. No cambia el mensaje, ¿eh? Pero sí ha cambiado el orden. Cuando tú cambias el orden gramatical, eso recibe el nombre de hipérbato. ¿Qué es el hipérbato? La alteración del orden gramatical. Hipérbato. Y la coma que está acá se le va a llamar coma hiperbática. ¿Por qué? Porque señala el hipérbato, es decir, señala que un elemento, en este caso el circunstancial del lugar, se ha alterado, se ha cambiado de orden. Aquí no hay la coma va acá. Hiperbática, palabras de Google. ¿Mm? Entonces, la coma enumerativa, profe, enumerativa sí, separa los elementos de una enumeración. La coma de intercalación nos dice qué elemento se ha introducido. Estamos como discurso vertical, ya expliqué todo eso. Y la coma hiperbática nos indica la alteración del orden gramatical que debe tener una oración. El ejemplo 1. En el ejemplo 1. En aquellos tensos días de final de este curso, me pasaba la noche preparando examen. Me pasaba. El verbo es pasaba, el único verbo. ¿Quién se pasaba? Yo, sujeto tácito. Yo me pasaba. Es un sujeto tácito. Yo me pasaba la noche preparando exámenes. ¿Sí? ¿Cuándo? En aquellos tensos días. Circunstancia de tiempo. Profe, pero eso debe ir al final. Claro, me pasaba toda la noche preparando exámenes en aquellos tensos. Debió estar al final, pero se pone al comienzo. Por lo tanto, esta coma es una coma hiperbática. Profe, y en el 2, con este ruido no puedo dormir. Nuevamente, el sujeto tácito. Yo, yo no puedo dormir. Con este ruido estamos circunstancial, estamos de medio. Con este ruido. Cuando el circunstancial es pequeño, máximo 3, no 4, 3, 2, mucho mejor 1, la coma es opcional. Si quiere le pone la coma. Con este ruido no puedo dormir. O si no, no le pongas la coma. La coma va a ser obligatoria cuando el circunstancial tenga cierta longitud y se ha cambiado de orden. Espero que se esté escuchando, por favor. Espero, chicos, chicas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Dígame si estamos bien, si se está entendiendo, ¿eh? Si se está entendiendo la explicación. Entonces, la coma hiperbática es la coma que nos va a indicar que se cambió el orden del circunstancial, el orden de los elementos ¿no? gramaticales. 2. Cuando el circunstancial es pequeño, 1, 2, 3, para máximo, la coma hiperbática es opcional. Espero que se entienda. Sigamos. La coma elíptica. La coma elíptica, ¿estamos? Es la coma, escúchame por favor, que suprime verbos. María baila salsa. Juana baila merengue. Entonces suprimo y digo, María baila salsa, Juana merengue. Ya no digo Juana, baila, yo no digo. Entonces acá se pone la coma en vez del verbo. Su hijo mayor, su hijo mayor es rubio. Mire, el verbo es. El pequeño es moreno. ¿Dónde está es?
Entonces le pones la coma. Esta es la coma elíptica, la que suprime verbos. Su hijo mayor es rubio, el pequeño moreno. Los que no tengan invitación, aquí debe estar un verbo. Vayan por aquella puerta, entren por aquella, un verbo acá. Como no está el verbo, se pone la coma. 9 por 3 es 27, pero ¿dónde está el verbo? Ah, se ha puesto la coma. Yo nací en Asturias, mi mujer nació en Galicia, Ahí está la coma imperfecta. Yo nací en Asturias, mi mujer en Galicia. Yo espero recibir 10 páginas. Espero escribir 10 páginas. Mañana 20 o más. Espero escribir. Fíjese cómo el verbo ha sido reemplazado por la coma. Entonces, la coma que reemplaza al verbo que ha sido suprimido se le va a llamar coma elíptica. No es la coma que sustituye palabras, es la coma que sustituye verbos. Escúcheme por favor, ¿eh? Lo digo con todo el cariño. ¿Sí, sí, Valeria? Es la que sustituye verbos. La coma vocativa, correcto, Diana, correcto. Siguiente coma, la coma vocativa. Es la que hace un rato estaba conversando, la coma vocativa. La coma vocativa, estimados alumnos, es la coma que separa al ser con quien yo hablo, a quien yo le escribo, de la oración. ¿Sí? La coma vocativa es la coma, repito, ¿sí? Es la coma que va a separar con quién hablo, a quién me dirijo, del resto de la oración. Ejemplo, estaba confundido, ya estaba pasando ya. Ejemplo, estoy preocupada, doctor. Lleva varios días con fiebre. ¿Con quién estamos conversando? Con el doctor. Y es por esto que les digo, amigos, que me siento gratificado. ¿A quién les está hablando? A los amigos. Hoy nos toca el examen, profe. Claro que sí, tú estás conversando conmigo, entonces aquí debes ponerse las comas. Sultán, acá está ¿a quién le habla? A Sultán, pues. Sultán, acá está un platito de comida, ven. Hola, Tere. ¿Con quién conversa? Con Tere. Entonces, el vocativo es a quién le hablo. Si le hablo al doctor, a mis amigos, al profe. Entonces, hay que entender, por favor, la coma vocativa. Si yo digo, por ejemplo, Luis, Miguel, viajará, Luis Miguel viajará a Cusco. No converso con Luis Miguel, hablo de Luis Miguel, pero no converso de él. Pero si yo digo, coma acá, Luis, Miguel viajará a Cusco, ahora sí, con que converso es con Luis. ¿Y qué le digo a Luis? Que Miguel viajará a Cusco. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Miguel. ¿Cuál es el predicado? Viajará a Cusco. Esa es la oración. Todo es la oración. Y Luis no es, no es parte de la oración. Es a quien me estoy dirigiendo. Y la persona a quien yo me dirijo se va a llamar vocativo. El vocativo es a quien me estoy dirigiendo. Entonces la coma vocativa es la que separa el vocativo, es la que separa el vocativo del resto de la oración. Esa es la coma vocativa. Espero que se esté entendiendo. Coma de ciertos conectores. Coma de ciertos conectores. Algunos conectores deben ir entre comas, no todos. ¿Ah? Por ejemplo, este conector, por lo tanto, entonces, por ello, los conectores de consecuencia deben ir entre comas. Los conectores, ciertos conectores de oposición, no obstante, sin embargo, en cambio, al contrario. Los conectores de evidencia deben ir entre comas, naturalmente, efectivamente, como es obvio, sin lugar a dudas, en efecto. Las palabras, los conectores de equivalencia, es decir, o sea, en otras palabras, deben ir entre comas.
Dime, Juan Carlos, ¿en qué te puedo ayudar? Porque estás diciendo, estás diciendo así, Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Así es, Juan Jesús Alexandre. Es decir, por ejemplo, debe ir entre comas, un conector de equivalencia. No hay dos sujetos. El vocativo, el vocativo es la persona a quien yo me estoy dirigiendo. Por ejemplo, en este caso, ustedes son el vocativo. Yo le estoy hablando a ustedes, alumnos, coma, pónganse a estudiar, alumnos, coma, pónganse a estudiar. Esa coma separa el vocativo, que son alumnos, de la oración, pónganse a estudiar. El vocativo es el elemento a quien yo me estoy dirigiendo y la coma vocativa separa el vocativo de la oración. El vocativo de la oración. El sujeto es parte de la oración. El sujeto es parte de la oración. Ahora, ciertos conectores van entre comas. Y para terminar, la coma propositiva. Voy a utilizar, porque ya no hay tiempo, solamente este ejemplo. Cuando una oración termina en un punto, en primer lugar, ¿sí? Cuando hay dos verbos principales, por ejemplo, bailar, mirar, estamos ante una oración compuesta coordinada. Cuando estoy ante una oración compuesta coordinada, cada idea, ella bailaba, se va a llamar proposición. Ella bailaba. Otra proposición es la mirada embelesado. Entonces, cuando hay oraciones compuestas coordinadas, ¿sí? Y las proposiciones son pequeñas, recuerde, cuando son pequeñas las proposiciones, se puede separar estas proposiciones con una coma y serían oraciones compuestas coordinadas yuxtapuestas. Una oración compuesta coordinada yuxtapuesta es la que las proposiciones se separan con comas, punticomas o dos puntos. Correcto, excelente, Ángel Anthony, como siempre. Sirve para separar ideas en oraciones compuestas coordinadas cuando son pequeñas. Aplauso para ti, Ángel. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Quiero que entren al examen. Quiero que entren al examen. ¿Sí? Estamos, que se le ha puesto y tengas en cuenta los signos de puntuación. Por ejemplo, acá, mira, el problema de Platón, acá, esto es una intercalación, denominado también el problema de la pobreza de los estímulos. Otra intercalación, probablemente el argumento más importante de la teoría lingüística moderna. Entonces, ¿cuál es la regla? Que esto lo puedo eliminar. Si yo elimino todo lo que es intercalación, tanto, hay dos intercalaciones acá. Si yo debería leer y no, yo debería leer así más o menos, ¿ah? Escúchame, debería borrar y debería decir, el problema de Platón se puede plantear en los términos que exponemos a continuación. Y lo otro era una intercalación que el autor había introducido. Entonces te va a ayudar a interpretar el texto. Ya chicos, entren al examen y destróceme ese examen, por favor. Hay también trabajo de vocabulario, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Entren a dar el examen y destróceme el examen. Si tienen alguna duda, escríbanme por el chat, profe, no entendí esta coma, yo te voy a ayudar. Pero ahorita entren al examen, por favor. ¿Sí? Espero que la clase les haya servido. Destrocemos el examen. Correcto. Bien, Ángel Antes, tiene buena capacidad de síntesis, ¿ah? Sí, entren al examen y destrocen, por favor. Gracias a ustedes, María. Muchísimas gracias a ustedes.